35 minutos pasan de las 11 de la mañana. Sigo haciéndote compañía en Del Dicho al Hecho en la 113.5 en FM Kaizen. Y hoy, cuando empezamos el programa, te lo habíamos anticipado, te lo habíamos dicho. Teníamos la comunicación telefónica con Andrés Pizarro, perteneciente al CEPA. Que ya lo tenemos en línea, así que bueno, le agradecemos que nos haya esperado. Tuvimos justamente un cambio en la rutina, así que no lo pudimos tener más temprano. Buen día, Andrés. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Hoy me encuentro solo, te diré. Hoy no tengo a los compañeros de siempre. Bueno, está bien. No hay problema. Ok. Andrés, decime de qué es la columna de hoy. Mira, hoy les quería contar sobre un informe que sacó CEPA ayer, pero que hemos sacado regularmente desde comienzo de 2016, que es un informe sobre la conflictividad social y laboral en la Argentina. Como vos sabés, la conflictividad es una manera, si se quiere, de englobar todas las expresiones que puede tener la población de manifestar su descontento de alguna manera u otra en distintos temas. Entonces lo que hacemos nosotros es contabilizarlo, ordenarlo y analizarlo. Entonces el informe que tenemos es el informe que da cuenta de la conflictividad sociolaboral en el primer trimestre de 2017. Y esto se divide en dos grandes capítulos: la conflictividad social y la conflictividad laboral. La conflictividad laboral son todas aquellas manifestaciones, como digo, de descontento cuya causa está ligada al empleo o el trabajo. Y la conflictividad social son todas aquellas manifestaciones de descontento por otros motivos, ¿no? En términos general, si miramos tanto la conflictividad laboral y social en este primer trimestre, el primer constatación es comparado al primer trimestre de 2016, o sea, la comparación interanual, tenemos un aumento del 18% de estos conflictos. Pasamos de 830 casos a 984 casos. Y si vemos el último trimestre, o sea, comparar los primeros 3 meses de 2017 con los últimos 3 meses de 2016, tenemos un aumento fuerte del 38%. En resumidas cuentas, hay un aumento interanual con una aceleración, si se quiere, de este trimestre en relación al último trimestre. Entonces la situación está empeorando. Si ahora vamos por tipo de conflictos, primeramente los conflictos laborales, observamos que hay un aumento entre el último trimestre a este trimestre de 9% y un peso relativo que se ha ido manteniendo en el tiempo. Como te digo, esto nosotros lo venimos haciendo hace más de un año, que es los conflictos en el sector público son del 58% y en el sector privado el 42%. Esta proporción más o menos se ha mantenido todo el tiempo. Y si lo miramos por sector, tenemos que en el sector privado tenemos 30% de los conflictos son del sector industrial, 24% del sector servicios y 18% del sector transporte. Esto se condice con lo que está pasando en política económica, que es una caída tremenda del sector industrial del sector industrial en favor de otros sectores, fundamentalmente el financiero y el agro. Y acá se ilustra con la cantidad de conflictos mayoritarios en el sector industrial. Si vamos al sector público, la mayoría de los conflictos en el sector público son por servicios, empresas públicas, la cuestión tarifaria, la cuestión de cobertura de algunos servicios. En las razones de los conflictos son en el sector
son distintas en el sector público y en el sector privado. En el sector público 2/3 de los conflictos tienen que ver con la cuestión salarial y en particular la readecuación de los salarios, aumentos salariarios, paritarias insuficientes. Claro, es un tema que tiene que ver con la inflación, ¿no? Este pedido. Todo esto, este pedido, claro, este pedido van de la mano, exactamente. Y bueno, y después los sectores afectados tienen que ver con la economía y la política económica en general. Lo que es interesante es aquí hay una diferencia entre el sector público y privado. Si bien 2/3 son en el sector público por cuestiones salariales, solo el 14% por despidos. En cambio, en el sector público es inversa la relación. Tenés 48% que es por cuestiones de despidos y 29% por cuestiones salariales. O sea, ahí tenemos un patrón distinto, interesante, que demuestra que es, y que es lo que venimos notando nosotros, que es el sector privado el que ha motorizado la mayor cantidad de despidos, que ha habido poco creación de empleo en el sector privado, y si bien en el sector público hubo despidos al inicio del gobierno Cambiemos, después hubo reintegraciones y hay una cierta estabilidad hoy en el empleo público. Sin embargo, es el sector que, como tiene que dialogar y negociar con el Estado, el gobierno en particular, la cuestión salarial, es el que está teniendo más dificultades este año, donde el gobierno se ha plantado en no dar aumentos más allá de su propia pauta inflacionaria del 18%, y el caso de los docentes de la paritaria docente nacional y los docentes de la provincia de Buenos Aires son el caso más paradigmático, si se quiere. Claro, es algo que repercute todo el tiempo, porque es algo que siempre vemos en los medios y que sabemos que está latente. Totalmente, pero más allá de lo que uno ve en los medios, acá lo que estamos haciendo es cuantificando estos conflictos. Es decir, que si querés, de alguna manera, este aumento de los conflictos del primer trimestre, gran parte tiene que ver con la cuestión salarial en el sector público y en particular de los docentes. El último temita que es interesante es ver la participación sindical, porque se supone que los sindicatos representan a los trabajadores y deben estar en la vanguardia de la representación y de la negociación y lucha para estos derechos. Y vemos que en el sector público 80% de los conflictos hay participación sindical. Sin embargo, en el sector privado es solo 48%. Hay una gran parte de estas luchas, de estas negociaciones que están dando los trabajadores de manera autoorganizada, sin apoyo de los sindicatos. Y ahí vamos a una cuestión que nosotros ya habíamos alertado de alguna manera, que vemos, si esto lo descomponemos por sindicatos, en el sector público vemos una gran participación de dos sindicatos fundamentalmente, que son ATE y SUTEBA, tanto uno en los conflictos con la administración pública y otro el sindicato por temas del sector docente. Y en el sector privado vemos una gran participación de los gremios industriales. 40% de los conflictos tienen que ver participan los gremios industriales y 22% los gremios de transporte. Y aquí, para resaltar lo que decía anteriormente, que vemos que de alguna manera hay una escasa accionar, por decirlo de alguna manera, un escaso accionar sindical en los servicios y en particular en la actividad comercial y gastronómica. Los servicios y el comercio también han sido perjudicados por el modelo económico actual, particularmente los comercios. Se sabe de miles de comercios que han cerrado. Sin embargo, cuando uno ve estos conflictos, no ve participación de los gremios comerciales y gastronómicos, a diferencia de los otros gremios. Por último, el tipo de protestas o la metodología que han usado los distintos sectores para manifestarse también difiere entre el sector público y el privado. En el sector público tenemos 33% que se hace a través de movilizaciones y protestas,
17% de los casos paro y movilización. En cambio, en el sector privado la metodología más recurrente, más utilizada es el corte de ruta o el corte de acceso al establecimiento productivo, con una participación, una proporción de alrededor de 32%. Las movilizaciones en el sector privado son más escasas, 21%, y el paro sin movilización, 17%. O sea que es el que menos se realiza. Claro, claro. Entonces, menos se acostumbra. Menos costumbre, o sea, y eso tal vez tiene que ver con el hecho de que dijimos anteriormente que en el sector privado hay menos participación sindical por ahora, con lo cual vos te imaginás que trabajadores autoconvocados, independientes, tienen más tendencia a poder cortar una ruta o un acceso a un establecimiento que organizar una marcha o un paro. Claro. Y eso es importante, porque eso, si bien esas manifestaciones, o sea, existen, uno se puede preguntar la efectividad que tiene un corte de ruta o un corte a un establecimiento que es puntual, que tiene poco impacto comparado a un paro o una marcha a la Plaza de Mayo, digamos. Entonces, ahí estamos viendo que tal vez es por ello que las reivindicaciones del sector privado están más a la defensiva, es decir, tratando de evitar despidos que se están masificando, en lugar de lo que está pidiendo el sector público, que tiene más asegurado el empleo, y están yendo por la pelea por paritaria, digamos, ¿no? Si uno ordenara estas dos cuestiones en orden de preferencia, es más urgente tener que mantener un empleo, si se quiere, a pesar de la inflación, de que pedir un poquito más de salario, si uno quisiera decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, o sea, teniendo en cuenta la situación que se vive y claro. Es notorio, obviamente vamos a preferir continuar teniendo un trabajo que, bueno, ir y pelear por un aumento que sabemos que es mucho más difícil que conseguirlo. Claro, totalmente. Entonces, si vos ves que los conflictos en el sector privado no participan tanto los sindicatos, de alguna manera el sindicato comercio gastronómico está totalmente ausente, y que las modalidades tienen que ver con modalidades casi individual, diría yo, de corte de ruta y corte de establecimiento, de alguna manera es un diagnóstico que te está diciendo que, bueno, los gremios no están siendo tan combativos en el sector privado, y por eso la defensa del empleo no está resultando tanto, o de alguna manera las reivindicaciones que están teniendo fundamentales son mantener el empleo antes que aumentos salariales, ¿no? Es un diagnóstico. Bueno, la segunda parte de esta cuestión son los conflictos sociales. Saliendo de la laboral, estos conflictos tienen que ver con fundamentalmente reclamos por servicios públicos, que son el 21%, suscitados por cortes persistentes de energía, el tarifazo. Esos son los tipos de conflictos. En el segundo lugar tenemos, y esto ha subido, esto no lo veíamos tanto el año pasado, tenemos, como dije en el anterior, que son por cuestiones de la calidad de los servicios públicos, los cortes el 21%, tenemos 19% que tienen que ver con reclamos por persecución política, social, la represión y la defensa de los derechos humanos, 19%. Esto no lo veíamos tanto el año pasado, si bien ya veíamos episodios represivos, esto ha subido mucho. Y aquí, bueno, se destacan en marzo las marchas multitudinarias por el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia. No está contabilizado la marcha de hace 2 días, pero todas las marchas de marzo sobre este tema están contabilizadas. Y la tercera causa son conflictos sociales por aplicación u ampliación de coberturas de políticas y programas sociales para los sectores más vulnerables. Acá tenemos 13,5%. Entonces, estos son los tipos de conflictos, digamos, no laborales y sociales, y que en el primer trimestre de 2017, en relación al último trimestre, aumentaron 36%. Entonces es un aumento más rápido que los laborales, y surge esta preocupación muy fuerte
por el tema de la persecución política, la represión que no veíamos y la defensa de los derechos humanos que no veíamos en el año pasado. La metodología de protesta para estas cuestiones son fundamentalmente movilizaciones y concentraciones en las plazas, 51% de los casos, corte de rutas, 36%, y ollas populares y ocupación del espacio público, 5% y 3% respectivamente. En resumidas cuentas, si uno sumara lo que son los reclamos que tienen que ver con la cuestión salarial, ¿no?, de los conflictos laborales, y la cuestión que tiene que ver con la cobertura o la ausencia de cobertura de los distintos planes y programas sociales, si sumara los dos tenés 25,5% de las protestas que de alguna manera dan cuenta de un deterioro socioeconómico que siente la población, ¿no? Y esa es la gran conclusión de este informe de este trimestre. Bien. Esto, si querés, te puedo agregar, bueno, lo que pasó ayer o antes de ayer con la publicación de los últimos datos del INDEC de la inflación. Dale. Que a diferencia de lo que venía diciendo el gobierno, tenemos que la inflación aumentó en abril 2,6% a nivel nacional, y que los primeros 4 meses del año eso nos da un aumento de 9,1%. Claro, un número bastante alto para lo que se tenía previsto. Totalmente. Si vos analizás esto de manera, lineal, es un ejercicio teórico porque no sabemos qué puede pasar de aquí en adelante, sí. Pero si agarrás estos 4 meses y los tirás para adelante de alguna manera, te da casi 30% de inflación comparado a la supuesta pauta oficial que intenta mantener el Banco Central, que se utilizó en la preparación y aplicación del presupuesto, que era el famoso 17%. O sea, estamos casi al doble, si sigue esto, casi al doble de la pauta del gobierno. Claro, justamente la razón por la que se hace esta medida lineal, ¿no? Porque de seguir así como se viene, el resultado sería ese. Totalmente. Y bueno, digo, yo no creo mucho en las proyecciones de estas cuestiones de manera mecánica, porque pienso que la inflación tiene que ver con la economía real. Entonces, si el aumento del gas de este mes resulta en un impacto en la industria, eso va a resultar en precios mayores. No me cuesta prever cuánto eso va a impactar en la inflación, pero que va a impactar. Después tenés esta discusión que hubo ayer sobre las intenciones del Ministerio de Energía de subir el precio del GNC al mismo precio de la nafta. Eso tendría un impacto inmediato en la inflación. La otra cuestión, que si uno mira los rubros de la inflación por rubro, digamos, valga la redundancia, sube este 2,6% de este mes, está motorizado fundamentalmente por el aumento del gas y el aumento de alimentos y bebidas y las cuotas de colegios e indumentarias. Y lo más grave, desde mi punto de vista, es el gas y el alimentos y bebidas, que son insumos de la canasta básica total, con la cual se mide la pobreza y a la cual son más vulnerables los sectores más pobres de la población. Entonces es una inflación cuya estructura está atacando más a los sectores vulnerables, por decirlo de una manera, o por lo menos que si el promedio es 2,6 para todos nosotros, no te quepa duda de que para los sectores más vulnerables, cuya consumo pesa más los alimentos y la energía o los servicios, es mucho más alta para esos sectores de la población. Claro, los perjudicados de siempre. Así es. Bueno, Andrés, muy completo el informe, no sé si tenés algo más para agregar. No, lo que quiero decir, y por eso menciono los dos temas, los conflictos sociales y laborales y la inflación están íntimamente ligadas. Tenés un gobierno que hace una política macroeconómica que
la erra en todo, y su eje central de su política económica, su objetivo, que es la inflación, hoy en día es el doble de lo que fue durante el promedio del gobierno anterior, en el periodo más alto del gobierno anterior, que la inflación entre 2007 y 2015 llegó a un promedio de 1,3 por mes. Y entonces acá está 2,6, el doble, y el aumento inflacionario del 2016, que llegó al 40-42%, fue la inflación más alta del país desde el 2001. Entonces, en ese contexto, la conflictividad social y laboral no puede ser otra que esta, ¿no? Exactamente. O sea, ahí uno cada vez ves más cerca del fantasma que se repite. Así es, así es. Bueno, Andrés, te agradecemos entonces el contacto y esperamos con ansias el del próximo viernes. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Perfecto, otro abrazo para vos. Buen fin de. Ahí estaba entonces la palabra de Andrés Pizarro. Él es integrante del Centro de Economía Política Argentina y es por eso que siempre nos brinda este tipo de información donde refleja la situación nacional y bueno, vemos cómo se deteriora todo y cómo los números son los que dicen la verdad finalmente. Ahí pasaba entonces Andrés Pizarro.